Me acompaña aquí en estudio, como lo hacen semanalmente nuestros amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor, don Guillermo Mejía Baltodano, su coordinador general, y está también el comunicador social y miembro del Círculo Literario, don Marvin Zavallos Ramírez, a quien agradecemos la presencia el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, don Marvin y don Guillermo. Gracias. Sí, así es, Plinio. Hoy tenemos invitado a Marvin, amigo de vieja data. Él ha estado integrándose a las reuniones del Círculo Literario y en ese interín y a través de Armando Cerrato, pues coincidimos en una presentación de Marvin en la Biblioteca Pública Alemana con la participación de todos los miembros del Círculo Literario del Adulto Mayor, que va a ser mañana. Además hablar de Marvin, es experto en los temas de Darío, de la familia, de la obra, de la vida de Darío, también en la parte social, los temas sociales de Rubén Darío. Esto está en el marco del homenaje del 103 aniversario del paso a la inmortalidad de Rubén Darío. Con Marvin hemos acordado que la charla que va a dar mañana, justamente el año pasado pues fueron los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, y él va a hablar el tema de Darío y la Primera Guerra Mundial, peregrino de la paz. Marvin nos va a explicar un poco más sobre el tema, pero queríamos hacer la presentación de él en este programa e invitar también a la teleaudiencia para que estén mañana en la Biblioteca Pública Alemana a partir de las 10 de la mañana los interesados en este tema. Antes de entrar con don Marvin, es que me están poniendo aquí algunas admiradoras suyas. Hacerle un close-up al sombrerito. Sí. Y dice que a qué se debe esa pluma. Que se anda sacando plumas ya es. Pues plumas, hasta mientras uno pueda sacar plumas, hay que mantenérselas, ¿no? Lo sorprendí. Mira, gracias. Es difícil sorprender a Guillermo Mejía, que cuenta con esa experiencia que tiene, pero mire, lo tengo ahorita nervioso. ¿Qué hizo este don Marvin, verdad? Una sonrisa. Hizo una sonrisa que solo cuando le debe meter algún cuento a doña Gloria, seguramente. Sí, mejor no digo nada porque me va a sacar usted en cara cosas y después va a ser clavo. Pero mejor, así como dicen, continuemos con don Marvin. Disculpe ahí la broma a don Guillermo, a don Marvin, pero usted... No, muy oportuna porque vamos a hablar de plumas. Vamos a hablar de plumas. Vamos a hablar de plumas literarias y de eventos que unieron a nuestro Rubén, porque siempre que hablamos de Rubén tenemos que tener el orgullo de decir que es nuestro, ¿verdad? Que es nicaragüense, como él mismo se identificaba. Voy a hacer un paréntesis alrededor de eso. De pronto los argentinos, los chilenos y algunos españoles, incluso franceses, ¿verdad?, no identificaban la nacionalidad de este ciudadano de Metapa, hoy Ciudad Darío, que en ese momento era parte de León, no de Matagalpa, ¿verdad? Y hubo mucha discusión alrededor de eso en aquellos años. ¿Hay referencias alrededor de ese tema? Sí, claro. Lo que tenemos que entender es que Rubén inicia su vida literaria internacional en Chile. Es desde Chile que publica Azul, ¿no? Entonces es conocido en España, en Argentina, en el mundo latinoamericano, por su obra Azul, publicada en Chile. Su segundo momento de reconocimiento internacional es cuando viaja como cónsul de Colombia a Buenos Aires y se relaciona ya directamente con el periódico La Nación, del cual fue corresponsal hasta el final de su vida, ¿no? Fue más de 20 años fue corresponsal de La Nación. Entonces, los argentinos lo van a conocer a través de sus escritos en La Nación. Cuando llega a Europa, él es embajador de Nicaragua en España, cónsul de Nicaragua en París, pero su obra literaria ya es de un alcance universal, porque sus reflexiones
el contenido de su poesía, además de la belleza estética, son un análisis profundo de su tiempo, del tiempo global que se está viviendo, ¿no? de los acontecimientos globales, pero siempre los encarna en su realidad latinoamericana y nicaragüense. Darío es uno de los precursores del nosotros latinoamericano, del nosotros hispanoamericano, además de sus crónicas, que tiene muchas sobre esto, acordémonos de la salutación al optimista: bríllanse, únense, tantos vigores dispersos, ¿no? Y siguiendo la idea de las plumitas, acordémonos que en el prólogo de Canto de Vida y Esperanza, él dice: mi querida es de París, mi esposa es de mi tierra. Pero entonces él está reafirmando su identidad y nunca rechazó su nacionalidad nicaragüense, nunca dejó de ser nicaragüense, pero pasa a ser un representante universal de las letras hispanas. Por eso cuando él llega a París, en este viaje del que vamos a hablar como peregrino de paz, es saludado como un representante de la cultura hispánica. Es reconocido como uno de los máximos representantes y es reconocido como un peregrino cuya voz tiene la suficiente trascendencia como para poder hacer un llamado por la paz y por la unidad de los pueblos americanos, no solamente latinos, sino de todo el continente, incluyendo pues, la América sajona, en la situación de conflicto. Recordemos que él llega en 1914, 1915, cuando la guerra se está iniciando, cuando aún los Estados Unidos y los países de América Latina no se han incorporado a la guerra. Entonces él está viendo todo el desastre que ocurre en Europa y llama a la paz. Por eso hablamos que es un peregrino de paz y también un desplazado de guerra. Ese escrito es publicado en La Nación. ¿Cuál? Ese llamado a la paz. Él escribe muchos llamados a la paz que son publicados en La Nación cuando empieza a hacer las crónicas de la situación en Europa desde Barcelona, porque él se traslada, cuando estalla la guerra, él está viviendo en París y está viviendo uno de sus mejores momentos en términos económicos, en términos literarios y en términos familiares. Está de director de las revistas Mundial Magazine y Elegancia, que son revistas que en su momento son de avanzada, son las mejores revistas que se están publicando en el mundo hispánico. Desde París se editan para toda América Latina y para España. Entonces, él está teniendo mucho éxito y es reconocido la revista porque es Darío quien la dirige. Darío ya es una celebridad que a veces no terminamos de entender porque es como hoy reconocemos a las celebridades, ¿no? O sea, ahora tenemos internet, televisión, y todos los medios que querramos e inmediatamente llegan, pero en aquel momento eran los periódicos, no existía todavía la radio, eran los periódicos, el cable, pero la gente lo conocía, los pueblos lo amaban. Cuando él llega en su gira precisamente promoviendo la revista Mundial a España, lo reciben multitudes en Barcelona. Sigue para Sudamérica, lo reciben multitudes en Río de Janeiro. Sigue para Uruguay, igual son multitudes. En Montevideo lo reciben multitudes. Cuando está en México, en otras circunstancias, lo reciben multitudes, igual en La Habana. Entonces, uno piensa, el poeta, ¿por qué un poeta es recibido por multitudes? Porque es querido por la gente. Incluso cuando llega a México a participar en el centenario de la independencia de México y que ya no le permiten pasar porque ha caído Zelaya, entonces el gobierno de México lo trata con prudencia, lo recibe muy bien, ese sí puede venir, pero le pedimos que se quede aquí en Veracruz, no pasa más hacia las celebraciones. Un pueblo cercano de Veracruz le pone
el nombre de la calle, el nombre de Darío en la calle principal, y el pueblo lo quiere. Y él mismo escribe en sus crónicas, en sus cartas, que los estudiantes mexicanos se levantan y hacen manifestaciones en México protestándole a Porfirio Díaz. Son las primeras protestas que salen contra Porfirio Díaz porque no dejan entrar a Darío. Entonces, alcanza una celebridad que hoy podría entenderse como fácil de crearse, pero que en aquella época uno piensa la genialidad que tenía este hombre, este nicaragüense, para poder interpretar su tiempo, para poderlo expresar en un lenguaje bello, estéticamente bello y además profundo, porque además de que sabía escribir, lo que decía tenía mucho contenido. No era un cisne vacío en el aire, no. Era un analista de su tiempo y era un mensajero de los valores profundos del ser humano. Entonces, creo que eso es lo que puede explicar por qué Darío pudo llegar a las masas, aunque él decía, yo no soy un poeta para las masas, yo no soy un escritor para las masas, pero sé que indefectiblemente voy a llegar a las masas, y las masas lo amaron, no solamente los círculos literarios. Ese es uno de los fenómenos no solo literarios, sino que sociales, porque como, bueno, diríamos, poniéndonos en el contexto hoy, bueno, se viraliza cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, cuando uno se sabe la ley de Chaga o la no sé cuánto, y en las redes aparece, pero son jóvenes, mayorías que están leyendo constantemente a través de réplicas y réplicas y réplicas. Pero el caso de la poesía, intelectualidad, no es para todo el mundo. Y que se haya hecho una protesta, ¿verdad? Porfirio Díaz, el presidente de México, porque no entraba Rubén Darío, no le dan permiso a entrar, uno se pone a pensar, ¿qué connotación tenía este personaje, este ciudadano ahí, de que haya causado una revuelta política registrada en la historia? Porque pues que no lo hayan dejado pasar, dice uno, a entrar a una cantina o a un museo, bueno, cualquiera de los dos, pero que haya sido a la ciudad en medio de esas condiciones, hay que ver, ¿verdad?, a profundidad, seguir estudiando Darío, particularmente aquellos que solo conocen a Darío cuando lo estamos recordando, como ahora y esta conferencia que va a estar dando Marvin Zavallo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuente cómo va a combinar eso con la Guerra Mundial en esa conferencia que va a dar a los amigos del Círculo Literario El Adulto Mayor allá en la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense. Adelante con los mensajes. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.
Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en este su programa entrevista conversando con los miembros del Círculo Literario del Adulto Mayor en este homenaje al centenario del 103, ¿verdad? Fallecimiento de Rubén Darío, y también en recuerdo a la Primera Guerra Mundial, a su inicio, que está aquí don Marvin Zavallos Ramírez, comunicador social, miembro del Círculo Literario, ahora ya invitado permanente o ya es parte. Estamos en ese proceso. A ver, poco a poco. ya le pidieron la cédula para ver qué fecha. Sí. ¿Verdad? No, ya tiene. Que no se le... no colarme. No colarse como chaval, ¿verdad? Pero bueno, y estaba haciéndose el anecdotario, como dicen, de Rubén Darío alrededor de sus diferentes facetas, porque cuando usted me comentaba el tema de Peregrino de la Paz, ¿verdad? Y lo va a estar refiriendo a eso porque va a ser la relación con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué detalles pueden esperar los amigos cuando estén ahí a la hora de compartir con ustedes esta conferencia en el Círculo Literario? Bueno, yo creo que relacionando Darío con la Primera Guerra y que estamos en ocasión de conmemorar centenarios del fallecimiento dariano y centenarios del final de la guerra, bueno recordar, como señalábamos hace un poco, que Darío está viviendo en París cuando estalla la guerra. Él está en uno de sus mejores momentos como director de la revista Mundial Magazine y Elegancias, que es una revista de moda, ¿no? Vive mejor que nunca. Porque ¿Cuáles eran las condiciones? Porque recordamos siempre lo malo a Darío, palmado. No, la verdad que Darío nunca fue palmado, la verdad. Darío siempre tuvo ingresos estables provenientes de su trabajo como diplomático. Darío inicia su carrera profesional como un diplomático, como cónsul de Colombia en Buenos Aires. Y inicia su carrera como diplomático porque es admirado por su obra literaria. Y el entonces presidente de Colombia le ofrece ir de cónsul a Argentina, lo que es una gran oportunidad para un joven. Darío tiene en ese momento alrededor de 24 años, si mal no recuerdo, y se va para Argentina, que es la gran metrópoli latinoamericana en ese momento, pues es uno de los centros de pensamiento fuerte, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Él se va a la Argentina y es entonces que lo nombran corresponsal del diario La Nación. Y 8 años después, más o menos, cuando se da la guerra entre Estados Unidos y España pierde esa guerra y pierde sus últimas colonias, pierde Cuba, pierde Puerto Rico, pierde las Filipinas, las Islas Marianas, las Islas Guam, todo lo que le quedaba del imperio a España, es enviado por el diario La Nación a reportar. Y ese es el momento en que él entra en contacto con Europa. Y es el momento en que empieza a proyectarse pues, hacia el ámbito europeo y global, o sea, tiene esos pilares. Y bueno, decíamos, está viviendo en París, es un diplomático durante todo este tiempo, porque además de haber sido cónsul de Colombia, lo fue también de Paraguay. Hay cosas que no sabemos de Darío. Fue cónsul de Nicaragua en París, con los conflictos que haya tenido con el personal diplomático de la época, porque ¿quién no tiene conflictos, verdad? Eso es natural en todo trabajo. Pero era el cónsul de Nicaragua en París. Después fue el embajador de Nicaragua en París. Y durante todo ese tiempo estuvo viviendo como corresponsal de La Nación, un ingreso estable, más de lo que le generaban sus libros. Él lo tenía
sus dividendos por la publicación de sus libros, pues, como todo productor. Y en esta fecha es nombrado director de estas revistas con un buen salario para la época. Entonces, la verdad es que Darío siempre tuvo unos ingresos aceptables. Creo que podríamos decir como de clase media alta. Nunca fue rico, pues porque nunca fue un empresario ni un gran propietario, pero vivió de su trabajo. Lo que sí, no era buen administrador. No era buen administrador, y ahí es donde la Francisca tenía que meter mano, ¿verdad? Su compañera de vida desde el año 98, pero la Paca, la princesa Paca famosa, ¿no? Pero él no fue alguien que anduvo rodando sin recursos por el mundo, le costó, tenía que trabajar, luchar y todo, pero sí, yo creo que si revisamos su historia laboral, llamémosle así, como diplomático, como corresponsal de La Nación y como escritor y como cronista también de muchos otros diarios en España, América Latina, que publicaban. Entonces, él mantenía ingresos decentes y no podemos decir que fracasó en ese sentido en su vida profesional. Bueno, cuando murió le seguía reclamando al gobierno de Nicaragua lo que le debían. En pagos. Sus sueldos que cuando cayó Zelaya le dejaron de pagar, y incluso Zelaya no le había terminado de pagar unos meses. Entonces él siguió reclamándolo, o sea, tenía sus ingresos, no era alguien que se pudiera decir vivía en la pobreza, ni mucho menos, ¿no? Otro esbozo de lo que va a estar compartiendo. Claro, entonces, como decíamos, para ponerlo en palabras del mismo Darío, la guerra estalla en Europa en julio de 1914, ¿verdad? Para agosto ya los alemanes están a las puertas de París, porque fue una guerra rapidísima. Entonces, Darío ve que la situación está muy difícil y que tiene que salir de París. En carta que dirige a un amigo en Argentina, dice: desde hace tiempo residía en París. Allá me encontraba cuando estalló la guerra. Naturalmente, la empresa editorial de Mundial interrumpió sus trabajos, como los interrumpieron también muchísimos otros de distintos géneros. Los que trabajaban ya con el cerebro, ya con el músculo, fueron camino de la guerra a ofrendar sus vidas. Entonces, ¿no? Hay un cambio ahí dramático en su vida, ¿verdad? Se termina, pues ya no se cierra la empresa, ya no tiene los ingresos para poder continuar viviendo en París, tiene que salir de París. Él deseaba irse a la Argentina, pero no puede, se va a Barcelona, donde le apoyan también muchos amigos, y desde allí empieza a escribir crónicas sobre la guerra, particularmente la situación de España en la guerra, la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial y cómo se están dando los debates internos, ¿no? De participar o no de participar la guerra, cómo la guerra está cambiando todo, y tiene unas palabras muy lúcidas. Darío, platicábamos hace un rato con Guillermo, además de ese valor que tiene como poeta, ¿no? Como un esteta, como un cultor de las letras y del ritmo en español, es también un analista profundo de su tiempo. En una publicación de La Nación del 21 de septiembre, que titula La epopeya vigila, o sea que estamos en un momento de grandes acontecimientos, dice: llegamos a un momento histórico. Estamos en presencia de un gran espectáculo de horror y de muerte que puede ser decisivo para algunas de las grandes potencias. La geografía política de Europa va a sufrir una gran alteración según se incline la suerte
por los aceros de los beligerantes. Es lástima, es triste que tan bella era de paz, tan fecunda en bienes de civilización, sea coronada por el humo de las batallas. Darío ahí está lúcidamente advirtiendo que es un momento de cambio en el mundo, que ya las potencias, tal como son conocidas hasta ese momento, van a dejar de existir, va a venir un reacomodo global. Es una época de cambio, de una época a otra. Pues ya el mundo que existió antes de la Primera Guerra Mundial desapareció con la guerra. Era lo que se conoció como la Bella Época, la Belle Époque, como decían en francés. Tenían cerca de 30 años los europeos de estar en paz en el continente, por lo menos, y fue una época en que estaban fascinados con el desarrollo tecnológico. Acordemos que es el tiempo en que surge la electricidad, surgen los ferrocarriles, surge el telégrafo, surge el teléfono, surge la comunicación intercontinental por cable, surge la pavimentación. O sea, es un momento en que la sociedad está fascinada con el desarrollo tecnológico y piensa que de ahí en adelante todo va en crecimiento y va en mejoría de la calidad de la vida humana. Y esa época se termina violentamente, con una enorme guerra, que en su momento le llamaron la Gran Guerra, así fue conocida, y como la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Y fue el inicio precisamente de un periodo en efecto, de un nuevo reparto territorial que culmina con la Segunda Guerra Mundial, que es más corta, no ha culminado todavía. Y que vamos a la tercera, dicen todos los años, días y momentos otros. Pero bueno, todo eso... Decían de que la guerra... Entonces, como vemos, aquí Darío, de una forma, una prosa muy atractiva, ella nos está diciendo, se acabó una época, entramos a otra época, y así fue, pues. O sea, desaparecieron imperios. Y es parte de lo que yo decía, que sigue o debe seguirse estudiando a ese Darío, porque bueno, hay unos que lo analizan solo en la parte de la literatura y la poesía, y otros en el análisis, ¿verdad? Porque incluso parte de sus poemas son análisis de los acontecimientos históricos. Todo eso, ¿verdad? No sé si quiere como picar el ánimo de algunos para que estén compartiendo con usted ahí en la Biblioteca Pública Alemana, ¿verdad? Con alguna cosa de la que va a contar, para que no lo digamos todo aquí, no hagamos la conferencia, porque la invitación es a que estén en la Biblioteca Pública Alemana este jueves, ¿verdad? Compartiendo con don Marvin Ceballos Ramírez sobre esta conferencia Rubén Darío y la Primera Guerra Mundial, un peregrino de la paz. Pero algo que usted quisiera, como dicen, voy a hablar de tal cosa, que sean detalles que animen a la audiencia. Uno de los puntos que aquí yo quiero resaltar es que Darío se convierte, de hecho, en un desplazado de guerra. Tiene que salir de París y tiene que salir de Barcelona, tiene que salir de Europa, porque como él mismo lo dice, yo no puedo continuar en Europa, pues ya agoté hasta el último céntimo. Me voy a América, lleno del horror de la guerra, a decir a muchas gentes que la paz es la voluntad divina. Comenzaré por los Estados Unidos y el México devastado por fraternales rencores. O sea, es un damnificado de guerra, es un desplazado de guerra que al final tiene que buscar nuevos horizontes, y esos nuevos horizontes los busca clamando por la paz. Él se viene a América en una gira de paz que es entendida así, no solo por el mundo literario hispánico, sino también por las academias norteamericanas. Por ejemplo, él llega el 12 de noviembre, la guerra estalló apenas en julio. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses después, él ya está en Nueva York.
en su gira de peregrinaje por la paz. Y la Academia Americana de Artes y Letras, que era una academia muy importante en su época, lo saluda al llegar así: sois el heredero de una civilización histórica, cuyo tesoro literario y artístico habéis acrecentado. Sois, pues, a un tiempo mismo, un apóstol de la buena voluntad y un centinela avanzado en los caminos de la concordia internacional. Y creo que sobre esto en la conferencia vamos a seguir hurgando, porque aquí nos están diciendo, no solo sos un poeta, sos un apóstol de la buena voluntad y de los caminos de la concordia. ¿Por qué? Por su capacidad de análisis, por todo su trabajo que ha hecho durante años, por interpretar la realidad y por buscar la unidad de los pueblos latinoamericanos y una unidad global, denunciando la injusticia y pregonando el camino. ¿Cuál es el camino por el cual se puede alcanzar la armonía, se puede alcanzar la paz? Entonces, creo que esa es una dimensión clave y que a mí me gustaría destacar en esta asociación de, siendo Darío una persona que está sufriendo en carne propia las consecuencias de la guerra, no lo está viendo como un actor lejano, sino que se tuvo que abandonar su casa, tuvo que abandonar su trabajo en Europa, se viene a América peregrinando la paz, porque un momento en que América aún no ha entrado a la guerra, ¿no? Y se convierte en un peregrino de la paz, y así es saludado por los mismos letrados norteamericanos, además del mundo literario hispánico. Pues, por ejemplo, la Sociedad Hispánica lo saluda como el primer poeta español del mundo. Cuando está hablando de españoles, de la lengua española, ¿verdad? Para los Estados Unidos y para la América toda, será de gran provecho la gira pacifista de Rubén Darío, no solo por su autoridad mundial, digamos bien, autoridad mundial, y no lo estoy diciendo yo, fue escrito en 1914, ¿no? ¿Quién lo escribe? Lo escribe la Liga de Autores de la Sociedad Hispánica y fue publicado en Nueva York por ¿cómo se llamaba este periódico? Bueno, no lo encuentro ahorita, Francisco Peinado, es el que lo escribe, es el autor. Le dice su autoridad mundial y por el hermoso clamor que arrancará a las cuerdas de su lira su estro consagrado. Fijémonos bien que le están reconociendo las dos dimensiones que señalamos. Una autoridad mundial capaz de interpretar su momento histórico y de plantear caminos para salir de los conflictos del momento. Y además, una autoridad artística, las liras de su estro consagrado. Entonces, son dos dimensiones de Darío que pienso que tenemos que seguir profundizando los nicaragüenses, porque es nuestro. El resto del mundo lo ha hecho mucho más que nosotros. Hay muchos autores argentinos, españoles, chilenos, norteamericanos, alemanes, que ya han profundizado en estos rumbos, pero nosotros los nicaragüenses muchas veces no hemos lo suficientemente difundido. Los motivos del lobo, ¿verdad? Cuando estamos molestos o un poco emocionados, o andamos con una pluma ahí, ¿verdad? Pero bueno, quiero agradecer a don Marvin, invitar a que puedan estar profundizando sobre esto en la Biblioteca Pública Alemana, el Círculo Literario del Adulto Mayor, este jueves 7. Así es, jueves 7 mañana. Esto es parte de la jornada, como te decía Plinio, primero del 152 aniversario del nacimiento de Darío, ahora en enero, y continuamos con el 103 aniversario del paso a la inmortalidad de Darío. Justamente hoy estuvo una delegación del Círculo Literario en el Parque Rubén Darío poniendo una ofrenda floral ahí en el monumento, que es parte de toda esta actividad. También hoy ellos mismos participaron en una conferencia que dio Jorge Eduardo Arellano
Rubén Darío en Managua, y estaba allí en el Parque Rubén Darío, ahí se hizo la actividad. Entonces el clan ha estado y va a estar todo el año en actividades constantes en homenaje a Rubén Darío. Yo le quiero agradecer nuevamente a don Marvin Ceballos por esta parte. Solo quería pedirte un momentito, Sí, adelante. de que vamos a analizar el último poema de altura literaria y filosófica que hizo Darío, Pax, el poema Pax, que es el que lee en Nueva York como parte de su gira y que es prácticamente el final de su vida literaria, aunque después en Guatemala hizo otros poemas, pero este es el Claro, que se el de considera mayor impacto en como relación el a cierre, pues el de mayor impacto. Y la hizo en Nueva York, la capital del mundo, dicen algunos, ¿verdad? Cosmopolita el hombre, ¿verdad? Nuevamente gracias, don Marvin, le agradezco y los invitamos nuevamente que estén ahí en la Biblioteca Pública Alemana. No queremos que nos la cuente todo, si no, no van a estar ahí escuchándolo calmos, tranquilos y concentrados, ¿verdad? Para ser más letrados sobre Darío.